Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a charlar otro tema en el día de hoy. Vamos a intentar abarcar lo que es sepsis y shock séptico. Es un tema largo, difícil, con muchas controversias, muchas evidencias y otras cosas sin evidencia, pero bueno, empezaremos. Ya la definición de sepsis en un consenso de expertos de sepsis 3, ahí está la referencia, se define sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal promovida por una respuesta normal del huésped a la infección. Shock séptico es lo mismo, con trastornos circulatorios, metabólicos y celulares asociados a un mayor riesgo de mortalidad. Personalmente prefiero este tipo de definición para definir lo que es shock séptico, que es muy categórica, que es una falla circulatoria aguda, potencialmente fatal, asociada a una oxigenación celular insuficiente. Es un síndrome multifactorial, por lo cual la microcirculación falla para sostener la oxigenación tisular a pesar de una hemodinamia normalizada. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una disociación entre lo que es la macrocirculación y la microcirculación. El shock séptico todos sabemos que es un shock distributivo, en definitiva es un shock circulatorio. La mortalidad promedio está entre 35 y 50%, depende de lo que uno lea, siendo la causa la hipotensión sostenida, refractaria, con repercusión en la microcirculación y falla orgánica múltiple, a pesar de la fluidoterapia y los vasoreceptores. Cuando hablemos después de la microcirculación, yo creo que el kit de la cuestión muchas veces está en tratar de interpretarlo, la microcirculación, si es que tenemos algo para interpretarla, y cómo podríamos mejorar eso. Cuando uno empieza a hablar de shock en términos generales, y en particular de shock séptico, siempre habla de la disponibilidad o transporte de oxígeno, que no deja de ser un volumen en unidad de tiempo, o sea que es un flujo, es el volumen de oxígeno transportado a un tejido en unidad de tiempo. Va a equivaler a un flujo que va a estar dado por el volumen minuto y el contenido arterial de oxígeno. Todos sabemos que el contenido arterial de oxígeno, que es esta fórmula que está definida aquí, depende fundamentalmente de la hemoglobina y depende de la saturación de oxígeno de la sangre. El volumen minuto va a depender del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Vamos a tratar de desarrollar bien cómo podemos mejorar el gasto cardíaco y el volumen minuto y de qué depende. Depende, por un lado, de la precarga, obviamente que depende de la contractilidad del corazón y de la poscarga. La precarga es un volumen, por la ley de Frank-Starling, que después la vamos a ver que ese volumen que produce un estiramiento o tensión máxima de la fibra miocárdica antes del inicio de la contracción, o sea, mayor volumen, mayor contracción. ¿Cómo definimos la precarga? La precarga, como dije previamente, es un volumen, que va a ser el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Más allá de depender de factores propios del corazón, como puede ser la lactancia y la disfunción diastólica, depende del retorno venoso. Si vamos a la fisiología del retorno venoso, ya lo definió Guyton, que hay una presión media circulatoria funcional. ¿Qué quiere decir presión media circulatoria funcional? Es la presión que hay donde no hay flujo o donde, digamos, el paciente o donde lo midamos está en la sistolia. Es la presión nata que ejerce un volumen de sangre en la pared sin flujo, o sea, en la sistolia. Normalmente el valor es de 7 a 10 milímetros de mercurio, menos la presión de la aurícula derecha, que es normalmente 0 o alrededor de eso. Presión media circulatoria funcional es lo que nosotros llamamos volumen estresado. De la cantidad de volumen sanguíneo hay dos tipos, el volumen no estresado y el estresado.
El volumen estresado es el volumen que ejerce digamos, las presiones transmurales y que es el volumen, para decirlo en términos más exactos, es el volumen efectivo. El otro volumen es un volumen no estresado que vendría a ser como un volumen de reserva. Fíjense que el volumen estresado es alrededor del 30-45% y el resto es volumen no estresado. Esto en situaciones fisiológicas, como puede ser el ejercicio, obviamente va a pasar del volumen no estresado al estresado, o en situaciones fisiopatológicas, como puede ser hipovolemia relativa o absoluta, va a pasar exactamente lo mismo. Ese retorno venoso va a depender entonces de esta diferencia, como ya lo dice la ley de Ohms o la de Poisson, los flujos están determinados por dos presiones, una presión 1 que es más alta que la presión 2 para ejercer ese flujo, por una resistencia o por el radio al cuadrado del tubo donde va ese flujo, esa diferencia de presión, en este caso la resistencia venosa. Infiriendo de eso, podemos decir que el gasto sistólico tiene que ver con la tensión arterial media menos la presión venosa central o la presión de la aurícula derecha. Eso es lo que nosotros llamamos drive pressure, en este caso circulatorio, donde la sangre va a ir desde la periferia al centro. Y obviamente que también va a estar relacionado a la resistencia vascular sistémica. En términos generales, más allá de que dependa de la estancia, la disfunción diastólica, retorno venoso es igual al gasto cardíaco. Y esto porque, digamos, infiero todo esto y me preocupa explicar esto, porque obviamente cuando nosotros tenemos un retorno venoso, tenemos una precarga, vamos a aumentar el gasto cardíaco y ahí vamos a saber cuándo un paciente precisa, no precisa fluido o cómo es el tratamiento. ¿Qué pasa con ese transporte de oxígeno o la disponibilidad de oxígeno en la microcirculación? Por un lado tiene una forma de convección, que es lo que dijimos un poco recién, tiene un flujo, tiene un tono arteriolar y una resistencia, la drive pressure que dijimos recién, que es la diferencia de presiones, obviamente depende de la viscosidad, del hematocrito a nivel capilar y todo eso me va a dar lo que llamamos presión tisular. Pero depende también de la difusión, o sea, que ese gradiente de oxígeno que nosotros queremos aportarle a la mitocondria de la célula tenga la capacidad de poder pasar del torrente sanguíneo a la célula y a la mitocondria, que es el gradiente de oxígeno entre el capilar y la mitocondria, la distancia de difusión y el área de intercambio del oxígeno. Eso me va a determinar la hipoxia tisular. ¿Qué pasa con la micro y la macro y microcirculación? Recién dijimos que la macrocirculación tiene que ver con la perfusión. Por un lado, la perfusión, que es un flujo, va a determinar una presión. Esa presión de perfusión es lo que vamos a medir a través de la TAM, que es la tensión arterial media. Y esa perfusión va a tener una perfusión tisular. Y esto vamos a ver cómo evaluar la perfusión tisular desde el punto de vista clínico y con algunos métodos inclusive que no son clínicos puros. Y en la microcirculación dijimos que hay un gradiente de oxígeno capilar mitocondrial elevado, tiene un índice de extracción de oxígeno disminuido, por lo tanto va a haber un hipoxia tisular que es anaerobiosis y vamos a tratar de definirla después, cómo valorar esa microcirculación y fundamentalmente la hipoxia tisular, hablando de lo que es el lactato, de la saturación venosa de oxígeno, del gradiente veno-arterial de CO2 y lo que se está usando desde el punto de vista de, digamos, investigación básica, inclusive ya investigación clínica, la microscopía de la mucosa sublingual, para ver la microcirculación. ¿Cómo evaluamos la perfusión periférica? Todos sabemos que hay mecanismos de regulación. Si entre 50 y 150 de presión arterial media se mantiene la misma perfusión. Cuando cae por debajo de 50, la perfusión va a disminuir.
Bien, hay órganos muy efectivos, como puede ser el corazón, el cerebro, el riñón. Hay órganos menos efectivos, pero moderadamente efectivos, como es el músculo o el lecho esplácnico. Y hay otros que son extremadamente limitados, como es fundamentalmente la piel y el tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, la piel va a ser flujo sensible. Y es una ventana para que nosotros poder evaluar la perfusión tisular. Como dije recién, flujo. El flujo sanguíneo, como único parámetro tisular, es insuficiente. Como dije previamente, ¿por qué? Porque hay un mecanismo que tiene que ver con la difusión, o sea, tiene que ver con que ese flujo que lleva el oxígeno, después ese oxígeno pueda difundirse a la célula de la mitocondria. Eso es encontrar el santo grial, o como encontró Albert Einstein la fórmula de la teoría de la relatividad, que es esta, que por ahí Villa después puede agregar algo respecto de esto, que todavía creo que no se ha encontrado. Ahora, esos cambios en la perfusión periférica que nosotros podemos medir a nivel de la piel, ¿tienen alguna correlación con la perfusión visceral? Eso se midió con ultrasonografía Doppler y dio que el índice de pulsatividad renal o esplácnica correlaciona con el tiempo de relleno capilar, que es uno de los métodos que después vamos a definir. ¿Cómo medimos el tiempo de relleno capilar y su variación? Acá me parece que no. Perdón, El tiempo de relleno capilar y sus variaciones tienen que ver con, por un lado, con el sexo y la edad. Es decir, en niños o en adultos menores, un tiempo de relleno capilar está alrededor de 1.9 segundos. En las mujeres adultas 2.9 y en los ancianos siempre va a ser un poco más retrasado, que son 4 segundos. También depende de la temperatura ambiental y la temperatura del paciente. Muchas veces esto es importante porque a veces vienen de quirófano totalmente fríos y bueno, el tiempo de relleno capilar, primero habrá que ambientar el paciente, calentarlo y el ambiente propiamente dicho para poder tener un tiempo de relleno capilar que realmente sea válido. Para esto y para estandarizarlo y para que todos podamos medirlo en forma concordante, hay que estandarizar el método, aprenderlo, educar y hacerlo. El punto de corte es de 3 segundos. ¿Cómo lo medimos? Bueno, eso siempre lo vamos a medir en un dedo cuando estamos reanimando al paciente, siempre en el mismo dedo, idealmente con un portaobjeto que se aprieta la yema del dedo durante 10 segundos hasta que esté totalmente blanco, sin sangre, y otro que cronometra del momento que yo suelto el dedo con el portaobjeto hasta que vuelva a ser irrigado, vuelva a tomar el color habitual. El tiempo es de 3 segundos. ¿Qué evidencia hay con respecto al tiempo relleno capilar? Si sirve o no sirve y qué trabajo podemos evidenciar para corroborar el tiempo relleno capilar. Hay un estudio reciente que se llama el estudio Andrómeda Shock, donde el autor principal es Miguel Hernández, que es un chileno, y después está Arnaldo Dubín, etcétera, que son dos tipos que permanentemente están hablando de shock y metabolismo del oxígeno, y donde hicieron un trabajo donde se hacía una reanimación basada en el tiempo relleno capilar versus el lactato. No hubo cambio significativo en la mortalidad, solamente una tendencia a favor del tiempo relleno capilar. Pero en mi opinión es una cosa buena, porque la simpleza del método relleno capilar versus el lactato medido, que tiene que ser medido en forma seriada, es un dato a favor. En eso también, que se reanimó de acuerdo al tiempo relleno capilar, hubo menos fallas orgánicas múltiples y en las primeras 72 horas menos cantidad de fluidos. Esto es muy importante, recuerden esto que después lo vamos a charlar mejor.
En 2 horas de normalizado el tiempo relleno capilar mejora el pronóstico del paciente. Y a veces la reanimación por lactato, que también lo vamos a definir a posteriori, puede provocar una reanimación. ¿Por qué? Porque hay parte del lactato que se forma en forma aeróbica, no solamente anaeróbica. Hay otro artículo, el Intensive Care Medicine de 2019, que intenta, digamos, relacionar el tiempo de relleno capilar versus el índice cardíaco. Y encuentra que el tiempo de relleno capilar tiene poca sensibilidad y mucha especificidad para indicar digamos, el índice cardíaco. Pero en realidad nosotros no queremos medir el índice cardíaco o inferir el índice cardíaco del tiempo de relleno capilar, porque depende de muchas otras cosas y no solamente del índice cardíaco, por ejemplo, del tono vascular. ¿Qué ha cambiado el pronóstico de la sepsis? ¿O en qué lo podemos mejorar? Primero, la detección precoz, eso como cualquier otra, muchas de las patologías. Detectar el shock oculto. Muchos de nuestros pacientes probablemente tengan una tensión arterial media que nosotros definimos como normal, pero al medir el tiempo de relleno capilar es anormal. Esto es muy relevante, la reanimación precoz. En la primera hora de oro es fundamental llegar a los objetivos, que es el tercer punto donde vamos a definirlo posteriormente, que tiene que ser guiada por objetivos. Esos objetivos tenemos que llegar rápidamente. Optimizar los fluidos, usar los vasopresores, uso precoz, que es la discusión actual de hace unos años de cuándo uno empieza a usar los vasopresores, en qué momento, y obviamente no olvidar el uso adecuado y precoz de los antibióticos y o drenaje oportuno. Muchas veces nosotros hacemos toda la reanimación, pero nos encontramos que el paciente que está interpretado como un shock séptico todavía no está con un antibiótico o un drenaje oportuno de la patología que lo llevó a esa situación. ¿Cuáles son los objetivos? Siempre que reanimamos un paciente en shock séptico en particular, tenemos que guiarnos por los objetivos. Tenemos que llegar en esa primera hora a una tensión arterial media mayor o igual a 60, en general se considera 65. Hay algunos trabajos donde en pacientes con hipertensión se han intentado aumentar esos valores a 80, 85, pero en ese mismo trabajo no hubo cambio en la mortalidad. Sí en la falla renal en los pacientes que llevaron hipertenso crónico a esos valores de TAM. Y cuando el delta de presión, que es lo que vimos previamente, que el driving pressure es baja porque está aumentada la presión venosa o la presión intraabdominal, podemos tratar de llevarlo a presiones de TAM un poco superiores a la de 65 como objetivo. Que este es el cutoff de los trabajos donde se vio que 65, por debajo de 65 tenían mayor mortalidad y de 65 tenían menos mortalidad. El tiempo de relleno capilar menor de 3 segundos, un hematocrito menor de 30, la presión venosa central, que después vamos a definirla bien, entre 8 y 10, no es obligatoria y es permisible. Después vamos a definir bien, no obligatoria, quiero decir con esto que si llegamos a los valores de 65, tiempo de relleno capilar de 3 y tengo una presión venosa de 4, no voy a seguir pasando de fluido, por la parte de la presión venosa es un mal predictor del respondedor a fluido. La saturación venosa mayor o igual a 70, ya esto estaba definido en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis del año 2012, en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis de 2016 directamente no lo ponen como objetivo. Esto lo agregué como optimizar los fluidos por métodos dinámicos o funcionales, que también están en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, y el volumen urinario mayor a 0,5 ml por kilo por hora. No es
un valor que nosotros tengamos que, obviamente que si el paciente está orinando adecuadamente, pero como dije previamente, yo en la primera hora me voy a fijar mucho más en la tensión arterial media y en el tiempo de relleno capilar, que hemodinámicamente estabilizarlo, y no voy a perder una hora a ver si está orinando o no está orinando. Aparte de muchos otros pacientes, como ejemplo posoperatorio y demás, que siempre están en un estado de antidiuresis por estímulo de la hormonal. Estos son otros métodos de evaluar la perfusión periférica. Hay algunos clínicos, como es el tiempo subjetivo del alus, del dedo gordo, es muy, como dice, muy subjetivo. El lividese, obviamente cuando están presentes siempre uno lo tiene en cuenta. Hay un score de lividese que va de 0 a 5, que se hace alrededor de la rodilla. El tiempo de relleno capilar, que es el que más hablamos, el gradiente de temperatura. Esto es más objetivo porque se toma directamente la temperatura con un sensor en el alus, el dedo gordo, y el delta de presión central tomada con un dispositivo digamos, en una vena central versus el alus. Y otros métodos más objetivos, como podría ser por oximetría de pulso, la espectroscopía cercana al infrarrojo, el NIR, que es un aparato que va a la región tenar, donde después de obturar en el brazo mide cómo aumenta la perfusión a través de una gráfica, y videomicroscopía, pero son temas, digamos, mucho más complejos y obviamente costosos. Como primer ítem, nosotros podríamos hablar de la fluidoterapia. Siempre cuando reanimamos a un paciente, consideramos a los fluidos como la primera línea de terapia en pacientes hemodinámicamente inestables. Sin embargo, hay evidencia de que un balance hídrico positivo innecesario se asocia a un aumento de la mortalidad. Esto lo recalco porque muchas veces cuando encontramos un paciente hipotenso, lo primero que hacemos es expandirlo, y probablemente no requiere expansión y requiere otro tipo de tratamiento. En una revisión que se hizo, que no fue una revisión, sino una encuesta realizada a residentes en Estados Unidos, la gran mayoría de los entrevistados indicaban fluidoterapia por hipotensión u oliguria, y un mínimo lo indicaba por presión, perfusión periférica, que es lo que uno ve habitualmente. ¿Qué quiere decir esto? Estas son complicaciones y este es tiempo. Si yo a un paciente lo hiporresuscito, tiene una resucitación insuficiente, obviamente, por isquemia, por una mala macro y microcirculación, la mortalidad, esto es más que obvio, es mayor. En la parte del medio, en la que está óptimo, pero en la parte de hiperresucitación, cuando ya encontramos un paciente edematizado, que le pasamos extremadamente mucho líquido y demás, que eso años previos era mucho más frecuente que ahora, la mortalidad es mayor, porque hay mayor edema tisular, el gradiente capilo-mitocondrial va a ser mayor, hay mayor edema renal, con aumento de la presión venosa de la vena renal, y eso hace caída del filtrado glomerular con mayor insuficiencia renal aguda, hay edema parietal intestinal con mayor translocación bacteriana, y obviamente que por aumento de la presión hidrostática empeorás o generas un distrés respiratorio. Abajo están varios de los artículos, en uno de ellos hay 23.500 pacientes, que es un metaanálisis que está en el Intensive Care Medicine de 2017. O sea que esto ya está totalmente estudiado. ¿Cuáles son los fluidos que vamos a usar? Y esto lo hemos discutido demasiado y siempre insistimos más o menos lo mismo, que se usan los critaloides. ¿Cuáles critaloides? Los balanceados.
Nosotros lo que más usamos por un problema de costo inclusive es el Rigel lactato, que tiene un CID. CID quiere decir es la diferencia de iones fuertes, o sea, los iones fuertes, cationes y aniones, el más fuerte y el más presente en el organismo obviamente es el sodio, el anión más presente en el organismo es el cloro. Sin embargo, el Rigel lactato tiene un CID de 27 con un cloro más cercano a lo plasmático. Esto en otra de las clases vamos a hablar cuando hablemos de estado ácido-base relacionado a los cambios hidroelectrolíticos, y se va a poder entender mucho mejor. La solución salina, lo que nosotros llamamos solución fisiológica, que de fisiológica no tiene nada, pero bueno, a veces la llamamos así, tiene un CID de 0. Uno sabe que tiene esa solución salina 154 de sodio y 154 de cloro, por lo tanto el CID es 0. Eso genera acidosis hiperclorémica sobreagregada, que antiguamente no le damos demasiada importancia, pero en los últimos años se vio que la acidosis hiperclorémica sobreagregada genera vasoconstricción en las arteriolas aferentes renales con mayor insuficiencia renal aguda e inclusive estimula citocrina, con lo cual es una situación proinflamatoria, entre otras cosas, porque también se habla de que puede provocar depresión miocárdica. ¿Cuáles son las etapas de la reanimación? Hay una que el paciente obviamente llega, normalmente de donde llega del shock room, de la guardia o del quirófano. Esa es la reanimación inicial. Esto es importante que nosotros sepamos, porque nuestro paciente en general a la unidad de cuidado intensivo va a llegar en lo que llamamos la etapa de optimización, la etapa de estandarización y de escalonamiento, y habitualmente nos llegan después de la reanimación inicial. Y digo por qué es importante, porque muchas veces nos pasan los pacientes y no sabemos cuántos fluidos le pasaron, sobre todo los que vienen de quirófano. Hay veces que en quirófano el hecho de que un paciente se hipotense es sinónimo de fluidoterapia, y muchas veces nos pasan ya con 2-3 litros de fluidoterapia previamente. Nosotros en esta etapa vamos a tener que de alguna forma optimizar los fluidos, ver si es un paciente que precisa fluido, como son los que después vamos a llamar los respondedores, o no precisa fluido, que son los no respondedores. En la campaña Sobreviviendo la sepsis, ellos hablan en la guía de pasar 30 mililitros kilo en las primeras 3 horas. Eso está muy discutido y está en permanente revisión y no deja de ser una guía. En general lo que uno tiene que hacer es, el volumen de fluido tiene que ser individualizado, o sea, sobre todo en la etapa previa que como habíamos dicho, de optimización y de estandarización. Por ejemplo, no es lo mismo que me pase un paciente con sepsis por una neumonía adquirida en la comunidad, que obviamente va a requerir mucho menor cantidad de fluido, que un paciente que me pasen con un cuadro de sepsis por un cuadro peritoneal. En general, los pacientes con focos abdominales requieren mayor cantidad de fluido. Por eso lo tenemos que ubicar en lo que se llama la curva de Frank-Starling, que es lo que me va a dar la precarga, como vimos previamente, la precarga y todas las definiciones que hicimos de la precarga, que tiene que ver con el retorno venoso, con el gasto cardíaco. Si yo tengo un buen corazón, o sea, que tiene buena contractilidad, yo a ese paciente le paso fluido, me va a aumentar el índice cardíaco, o en este caso el gasto cardíaco, que es multiplicado por la frecuencia y después por la superficie corporal, me da el índice cardíaco. Pero en este otro paciente donde tengo una depresión miocárdica, seguramente que yo en misma cantidad de fluido no me va a representar un aumento significativo del gasto sistólico, pero sí me va a significar que a lo mejor entro en una etapa de edema pulmonar o de resucitación con fluido. Entonces, la importancia es saber en qué parte de la curva
de Frank Starling estamos. ¿Cuáles van a ser los que están acá, que van a ser lo que vamos a llamar respondedores, que son los que precisan fluido, y cuáles son los que están acá, que no van a precisar fluido? Si relacionamos lo que dijimos previamente entre la curva de Frank Starling y Guyton, que Guyton hablaba de la presión media sistémica funcional, que si está ubicada a este punto, con una presión de la aurícula en 0, voy a generar un aumento del retorno venoso. Ese aumento del retorno venoso me va a generar un aumento del gasto sistólico. Si yo esto lo pongo más hacia la izquierda, porque hay una presión media funcional disminuida, o aumento la presión de la aurícula derecha, la presión venosa, obviamente que voy a caer en la curva en este caso de Frank Starling, mucho más abajo, y el gasto cardíaco es menor. Esa es la relación que hay entre lo que es el retorno venoso y la curva de Frank Starling. Todas estas cuestiones fisiológicas, a mi forma de ver, es mucho más, hacen comprender mucho más lo que hacemos. En el Chest Medicine del 2002 salió un artículo donde veían cuántos pacientes con shock séptico respondían a los fluidos. Y como ustedes ven, son el 50% de los pacientes responden a fluidos. O sea que cuando yo tengo un paciente séptico, si no lo mido y no sé con ninguna medición dinámica si lo tengo que expandir o no, es tirar una moneda. O sea, el 50% va a andar bien y el 50% lo voy a sobre reanimar. Y entonces, ¿cómo hago para evaluar esa precarga? Todos conocemos los métodos estáticos, que son la presión venosa o la presión de oclusión de la arteria pulmonar a través del catéter de Sondheim. Abajo pongo un montón de referencias donde diferentes artículos han demostrado que la capacidad de predecir si un paciente va a responder a fluido es del 56%, midiendo la presión venosa central. O sea que otra vez es tirar una moneda. ¿Hay datos que nos puede dar la presión venosa central? Sí. Si por ejemplo un paciente está con una presión venosa central aspirativa, bueno, seguramente después con los métodos dinámicos va a ser un paciente respondedor. Si un paciente tiene una presión venosa de 20, 25 y se descompensó hemodinámicamente, podemos inferir que a lo mejor tiene una falla del ventrículo derecho. Y también me va a servir para mejorar la tensión arterial media si la driver pressure, que es tensión arterial media menos presión venosa central, no me da adecuada. Fuera de eso, mucha otra utilidad no tiene. Y la gran mayoría de nuestros pacientes siempre van a tener 5, 6, 7, 8 de presión venosa, y eso no me vale. Como dije anteriormente, no es obligatoria, pero es permisiva, porque a lo mejor con 4 o 5 me parece que lo tengo que expandir y es tirar una moneda, porque no es un valor que yo pueda decir que ese paciente con ese valor de presión venosa central sea un respondedor al fluido. Sí son los métodos dinámicos o funcionales. Los métodos dinámicos funcionales porque, digamos, se intenta con estos métodos ver los aumentos de los retornos venosos, aumento de la precarga que generen variaciones en el gasto cardíaco, o sea que son más, entre comillas, fisiológicos. Y dinámicos porque uno obviamente lo mide, ve si el paciente es respondedor, lo expande, pero tiene que seguir midiéndolo hasta llegar al valor de esa medición que ya no sea más respondedor. Puede ser que nuestro paciente esté en asistencia respiratoria mecánica. Cuando están en la asistencia respiratoria mecánica, hablando del ventrículo izquierdo, ¿sí?, por aumento de la presión intraalveolar y transtorácica, sobre todo intraalveolar, las venas juxtaalveolares, las que están intraalveolar,
es como que se exprimen y aumentan el retorno venoso, por lo tanto la precarga y el gasto cardíaco al ventrículo izquierdo en inspiración, o sea, cuando se insufla. Todo esto son lo que se llaman índices de interacción pulmón-corazón, que la variación no voy a hablar de todas, por ahí podemos hablar de algunas de ellas, porque creo que hablar de los métodos dinámicos y funcionales es una clase aparte, porque eso es muy largo y que no tengo ningún problema si hay duda o si quieren charlar del tema, bueno, lo definimos para la próxima y charlamos de cada uno más detenidamente. Los que más se usan son estos: la variación de la presión del pulso, ahora es una de las que yo más voy a hablar, la variación del volumen sistólico. En otra oportunidad podemos hablar de los índices de plestimografía, que es el saturómetro, la onda del saturómetro. La oclusión a fin de expiración, estamos en asistencia respiratoria, se hace una oclusión a fin de la expiración durante 15 segundos, con lo cual aumenta el retorno venoso. Lo que estamos tratando de implementar, que es la distensibilidad de la vena cava inferior, y la oclusión no solamente a fin de inspiración, donde baja el gasto sistólico, y a fin de inspiración, donde aumenta el gasto sistólico, que se puede hacer con ecocardiograma. El ecocardiograma cada vez se está utilizando más en los métodos dinámicos y funcionales, donde mide el VTI, que es la velocidad integral de tiempo, que es muy difícil explicarla en muy poco tiempo. Pero vayamos a lo nuestro, que es esto. Esto es una de las cosas que más se usa, que es la variación de presión de pulso. Obviamente tenemos que tener una línea arterial, es invasiva, es de las que se nombran mínimamente invasivas, o sea que es una TAM con una línea arterial y un traductor a un monitor que lea la presión invasiva. Lo ponemos en el canal donde está la presión invasiva a una velocidad máxima de 6,26 segundos. Lo que van a ver son ondas de presiones, como vemos normalmente, pero al aumentar la velocidad vamos a exagerar las variaciones. Cuando esto es una onda en inspiración, esta es otra onda en inspiración, y estas dos son en expiración y nuevamente en inspiración. La variabilidad de la presión del pulso es esto. ¿Y por qué pasa eso? Tenemos que definir que la presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Si yo en inspiración aumento el retorno venoso, la precarga, y aumenta el gasto cardíaco, voy a aumentar la onda de presión y la presión del pulso, ¿sí?, en el monitor, en la inspiración. En la expiración va a pasar absolutamente lo contrario, o sea que va a disminuir la onda de pulso. Esto va a estar más exagerado cuando el paciente requiera fluido. ¿Cómo se puede calcular? Hay dos formas. Actualmente ya vienen monitores directamente, como el Moscare o cualquiera, que directamente que lo conectan al paciente, obviamente la arteria radial, y ya estos valores los saca directamente, lo calcula y aparece en pantalla. O sea, no hay ninguna ciencia teniendo esos respiradores. Nombré uno, pero hay varios. Inclusive ese Moscare y demás te va a sacar el gasto cardíaco midiendo cada uno de la curva de ascenso de la presión del pulso. Si no se tiene ese monitor, y se puede tener un monitor que podamos poner la velocidad a 6,26 segundos, a través de un comando uno marca una línea donde pasa la presión máxima sistólica, la presión mínima sistólica y la presión
máxima diastólica y mínima diastólica. Cada vez que uno pulsa, y esto está obviamente en stop, está en pausa, no lo hace, no está corriendo, va a aparecer directamente el valor, o sea, va a aparecer 120 de presión sistólica máxima, 100 de presión sistólica mínima, 40 o 50 de presión diastólica máxima y la mínima diastólica que puede ser 40. Ahí uno saca con una fórmula simple que es la presión máxima, que es presión sistólica máxima menos diastólica máxima, y la presión mínima, que es la sistólica mínima menos la diastólica mínima, y a través de esta fórmula uno puede inferir si el paciente es respondedor o no. No es una fórmula difícil, es muy parecida cuando después hablemos de la vena cava, la distensibilidad de la vena cava superior. Si esto da mayor de 12% es un paciente respondedor. Quiere decir que precisa fluido. Y eso es lógico, porque si yo tengo un paciente con una expiración, que yo le aumento la precarga y el retorno venoso, tengo la curva allá arriba, y en expiración baja, cuando más sea esa variabilidad, quiere decir que el paciente algo le está pasando, y lo que le está pasando es que le falta volumen. Yo voy a expandir a ese paciente, le voy a pasar 500, 1000 de Richter lactato, hasta que esta curva se transforme en que no haya una variación de la presión del pulso, o sea que sea menor de 12% a través de esta fórmula. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Me miran con cara de... ¿Qué pasa? Y voy a hablar otra cosa de esto. Esto, digamos, se hace primero que se hizo el paciente respirado. Digamos, que esté respirando espontáneamente tiene demasiados falsos positivos. Segundo, cuando yo tengo un paciente en ventilación protectora, 6 mililitros, tiene, por kilo ideal, tiene muchos falsos negativos. Lo que tengo que hacer es pasarlo a 8 mililitros y ahí durante 1 minuto, 2 minutos, ahí lo mido y después vuelvo a la ventilación protectora. Obviamente que a mayor volumen, si yo hago, digamos, si pongo especificidad sobre sensibilidad, la curva o el área bajo la curva de ROC va a ser mucho mayor si yo tengo 10 mililitros que 8 que 6. Pero con 6 directamente uno no tendría que hacerla porque ya, como dije recién, tiene mucho falso negativo. Tiene que llegarla a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Tampoco me sirve si el paciente está con una arritmia, con una fibrilación auricular, un aleteo, lo que fuese. No me sirve porque me da muchos falsos negativos también, por la variabilidad de la propia arritmia. No me sirve si tengo un tórax abierto, tampoco es ideal cuando hay una presión intraabdominal elevada, entre otras cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer con los pacientes que están en shock, pero tienen respiración espontánea, que todavía no tienen necesidad de ser intubado y respirado? Obviamente que ocurre exactamente lo inverso a lo que ocurría con la asistencia respiratoria, porque acá el paciente está generando presiones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una expiración va a disminuir el retorno venoso, sobre todo al ventrículo derecho, y viceversa. Y de acá tenemos la distensibilidad de la vena cava inferior, que voy a hablar un poco mejor después, el mini free challenge, que son de 100 a 200 mililitros pasados 10 minutos. A veces uno ve que, bueno, le voy a expandir con 250, vamos a hacer una pasión controlada, que no deja de ser esto, un mini free challenge, pero lo pasan en media hora o más. Eso no es nada, no existe. Hay que pasarlo en este tiempo. Lo ideal con el mini challenge no es ver la tensión arterial media ni nada, sino ver el gasto cardíaco. O sea, si hay un aumento del 10% del gasto cardíaco, es un paciente respondedor.
¿Qué pasa con el mini fluid challenge? Que yo ya, si un paciente no respondedor, ya le puse más líquido de lo que tenía. Por lo tanto, es de tener precaución de hacer este método si uno supone que el paciente ya no precisa más líquido. Y ante esa situación, ¿qué puedo hacer? Hacer el test de elevación de las piernas. El test de elevación de las piernas, que es otro de los métodos que se utiliza muchísimo, es medir idealmente el gasto cardíaco, la presión de pulso, como vimos previamente. Obvio que si tengo el gasto cardíaco, como ustedes ven, la sensibilidad y la especificidad es mucho mayor, cae un poco con la presión de pulso, que la diferencia es de 9, con una sensibilidad un poco menor, igual que la sensibilidad. Y si lo mido solamente con la presión sistólica, obviamente invasiva, donde la diferencia sea de 17, tiene poca sensibilidad, solamente el 39, una alta especificidad, o sea que voy a tener muchos pacientes que no voy a captar. También se puede hacer con ecocardiograma midiendo lo que decíamos previamente, el VTI. ¿Qué se hace? El paciente a 45 grados, ahí se mide el gasto cardíaco, la presión de pulso, si no tenemos otra cosa, la presión sistólica invasiva, o le hacemos un ecocardiograma midiendo el VTI. Luego lo ponemos en decúbito dorsal total y elevamos las piernas 45 grados. Elevar las piernas 45 grados es como hacerse una autoexpansión de 300 mililitros. Las piernas tienen alrededor de 300 mililitros de fluido, de sangre. Por lo tanto, es como una autoexpansión, expansión que va a generar cambios si ese paciente requiere de fluido. Y lo tengo que medir a través de todos estos métodos. Usted dirá, bueno, ¿cómo mido el gasto cardíaco? ¿Cómo mido el gasto cardíaco? Lamentablemente ahí sí tenés que disponer de estos nuevos aparatos que miden el gasto cardíaco a través de diferentes formas. Los que más se usan en terapia intensiva son los que son mínimamente invasivos, o sea que precisan una línea arterial para calcular el gasto cardíaco a partir de la onda de pulso o la presión de pulso. Ya hay demasiados metaanálisis y revisiones sistémicas que, haciendo cualquiera de los métodos previamente enumerados para saber si nuestro paciente es respondedor o no, disminuye la estadía en terapia intensiva, disminuye el día en asistencia respiratoria, o sea que nuestro paciente seguramente no lo vamos a pasar al otro lado, que es la hiperresucitación, con todos los problemas que habíamos enumerado en uno de los slides previos. Esto es lo que estamos tratando de implementar, que es la ecografía de la vena cava inferior. Sirve tanto en pacientes con respiración espontánea como en asistencia respiratoria, sirve en pacientes que tienen arritmia, obviamente que es operador dependiente, uno tiene que tener una curva de aprendizaje. Y por el otro lado, si el paciente tiene alguna patología abdominal o es un obeso mórbido, la ventana siempre va a ser más difícil y por ahí no se puede realizar porque tiene una cirugía o porque tiene asas distendidas o porque es un obeso mórbido donde no se puede captar bien las imágenes que uno quiere ver. Acá tenemos lo que vemos con el traductor es uno curvo abdominal, donde vamos a ver el hígado, esta es la aurícula derecha, acá está el diafragma y esta es la vena cava. Se mide a 2,5 centímetros, prácticamente donde sale la vena suprahepática, ahí es donde se mide. Primero se ve si hay colapsabilidad visualmente, en modo bidimensional. Si es mayor del 50%, uno ya va infiriendo que es un respondedor. Si no, directamente se pone en modo M y cuando aparece en modo M mide la distensibilidad mayor y la distensibilidad menor. A través de eso
a través de estas dos fórmulas, se puede usar una u otra. Uno mide, ya tiene el diámetro máximo, medido en el modo M, el diámetro mínimo, dividido el diámetro mínimo, por 100 para que me den porcentaje. Si utilizo esta fórmula, mayor de 18% son respondedores. La otra fórmula que dicen que es un poco más sensible es la misma, nada más que el diámetro máximo menos el diámetro mínimo por 0,5, o sea, dividido 2, es lo mismo, por 100, en ese el 12% o más son respondedores. Cuando lo hago en asistencia respiratoria tiene una sensibilidad del 81% y especificidad del 87%. En respiración espontánea la sensibilidad baja un poco al 70% y 85%. Todos estos valores, como dije previamente, dependen en gran medida del aprendizaje, porque depende de quién lo esté realizando. Todo eso es fluidoterapia. Como dije previamente, si en algún momento o si hay dudas acerca de los métodos dinámicos funcionales, podemos aclarar cada uno de ellos. Los enumeré, lo tienen ahí, pero llevaría mucho tiempo, la clase sería extremadamente prolongada si hablamos de cada uno de ellos. Creo que lo que tenemos que hacer es conocerlo e implementar uno o más de uno de esos métodos para manejar los fluidos con mayor precisión. Vasopresores. La pregunta ¿cuál? Está bastante bien clara, porque su uso también. Probablemente la pregunta menos clara es la última, que es ¿cuándo? La de elección, que la campaña Sobreviviendo la Sepsis utiliza y utilizamos diariamente, la noradrenalina. La dosis habitual es de 0,1 a 2 microgramos kilo minuto. Hay trabajos que llegan hasta 4, nosotros en general 4 ya nos parece un montón, gamma por kilo minuto, pero está descrito. El por qué su uso. Todos sabemos que la noradrenalina tiene un efecto alfa, que es un efecto vasoconstrictor. Disminuye el tono vascular por aumento, con lo cual aumenta la tensión arterial. Ustedes recuerden que la presión tiene que ver con el volumen minuto y la resistencia vascular sistémica. Si yo aumento la resistencia vascular sistémica, me va a aumentar la TAM. Esto pasa fundamentalmente en los pacientes que nosotros llamamos vasodilatados. ¿Cómo detectamos un paciente que interpretamos que está vasodilatado? Primero, porque tiene una presión arterial diastólica muy baja. Recuerden que la presión arterial diastólica depende casi exclusivamente del tono vascular. Si tiene poco tono vascular, obviamente que la presión diastólica va a disminuir. Y tiene poco tono vascular porque está muy vasodilatado. Si yo este paciente que tiene 30 de presión diastólica, de paso fluido, pensando que va a aumentar la presión, la TAM y la diastólica, lo más probable es que lo hiperresucite, porque no voy a obtener ningún resultado, porque lo que está en juego es la vasodilatación y no la falta de fluido. Como la presión arterial diastólica también depende de la frecuencia, recuerde que cuando un paciente está taquicárdico tiende la diastólica a aumentar y viceversa. A veces cuando vemos al contrario un paciente muy bradicárdico por un bloqueo AB, vemos que está con una tensión arterial sistólica alta, eso es por el bloqueo y los tiempos de llenado ventricular. Se creó un índice que tiene poca evidencia en cuanto a que se usa, pero no está claro del todo qué utilidad tiene, que lo que hace es relacionar el índice de shock diastólico, la frecuencia cardíaca, dividido la presión arterial diastólica. Y vieron en un trabajo que el punto de corte sería 2.2. Por debajo de 2.2 estaría bien, por encima de 2.2 ese paciente tiene mayor mortalidad. O sea, tenemos que corregirlo. Siguiendo con los
¿Por qué se usa? Porque mejora el gasto cardíaco, a pesar de que no es beta 1. ¿Pero por qué mejora el gasto cardíaco? Porque aumenta el retorno venoso, porque aumenta el tono venoso. Aumenta la precarga. Si yo aumento el retorno venoso, ustedes saben que aumenta la precarga. Y porque genera una redistribución del volumen no estresado al volumen estresado, con lo cual aumento la presión media sistémica funcional, que era la que me aumentaba el retorno venoso y de ahí la precarga. Lo otro que provoca es aumento de la presión arterial diastólica, sobre todo en los vasodilatados, por vasoconstricción. Recuerden que el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, se nutre durante la diástole. Si yo aumento la presión arterial diastólica, aumento el flujo coronario al ventrículo derecho y al izquierdo. Pero el izquierdo solamente lo hace en diástole, el derecho lo hace en sístole y en diástole. Mejora lo que se llama acoplamiento ventrículo arterial, donde en la sepsis normalmente es mayor de 1.33. El índice ventrículo arterial es un índice que se saca, que mide la elastancia arterial, la elastancia del ventrículo derecho, sobre todo la elastancia del ventrículo derecho me va a dar la contractilidad del ventrículo, la fracción de eyección, cuando medimos por ecocardiograma, si bien infiere la contractilidad, está viciada por la pre y la postcarga, pero en cambio la elastancia del ventrículo derecho no. ¿Y por qué? Porque aumento la elastancia arterial y disminuye la elastancia del ventrículo izquierdo. Y según algunas revisiones de esta crítica que es del 2014, el 80% de los pacientes que tienen el 80% de los pacientes sépticos tienen desacople ventricular arterial. Este desacople ventricular arterial se ve mucho en las cirugías cardiovasculares, que casi todas salen con noradrenalina para acoplar al ventrículo a la arteria. Y mejora la microcirculación. ¿Por qué? Porque mejora la TAM. La TAM es la presión de perfusión tisular. Obviamente que depende de qué, de la volemia y de la dosis. Si yo estoy hipovolémico, esa vasoconstricción tendría que mejorar la hipovolemia para mejorar aún más esa TAM. Y obviamente que si me paso de dosis puedo provocar mayor isquemia, mayor hipoflujo por exceso de dosis o por efecto alfa. ¿Cuándo? Esta es la pregunta que, bueno, que hoy de hace un tiempo siempre se está, digamos, refiriendo si hay evidencia de uso precoz o no de noradrenalina. Hay algunos autores que directamente, si ustedes recuerdan, en una de las primeras filminas era en la etapa de reanimación inicial. Algunos la están usando directamente ahí. Y otros dicen que dentro de la primera hora, si no se llegó al objetivo que queríamos lograr de tener una tensión arterial media de 65. Lo que abogan por el uso precoz de la noradrenalina es por estos motivos. Primero, mejora la presión de perfusión rápidamente, con lo cual disminuye la mortalidad. La mortalidad en el séptico está directamente proporcional a la poca rapidez que nosotros llegamos al objetivo. O sea, si llegamos rápido, bajamos la mortalidad. Si tardamos y lo subasistimos, va a tener mayor mortalidad. Aumenta el gasto cardíaco por aumento del retorno venoso, como vimos previamente. Se da menor cantidad de fluido. También lo vimos en la femina, que cuando nos pasamos del fluido, aumenta la mortalidad. Mejora la microcirculación. Y en este Critical Care del 2014, el retraso del uso de noradrenalina podría estar relacionado con mayor mortalidad. 5.3% por cada hora de retraso. Probablemente uno lo que hace, y lo que hace habitualmente y normalmente en la etapa inicial, empiece con una expansión de 500 mililitros de Riger lactato
Y después, si no logra el objetivo, la gran mayoría no se logra en los pacientes sépticos, vamos a empezar con la noradrenalina. Lo cual no quiere decir que después de empezar con la noradrenalina nosotros no implementemos algún método dinámico para que nos guíe si el paciente precisa mayor expansión o no. Y lograr rápidamente llegar a una tensión arterial media de 65 y a un tiempo de relleno capilar menor de 3. Digo esto porque a veces en los pacientes sépticos uno lo que hace es, llega el paciente, lo evalúa, tarda tiempo en poner una vía central, tarda tiempo en hacer otras cosas y no logra el objetivo. La noradrenalina se puede pasar por una vía periférica perfectamente, no precisa una vía central. Una vez que yo acomodé al paciente y ya le puse, ya tiene 65 de tensión arterial, tiempo relleno capilar de 3, estoy buscando un método dinámico, a lo mejor ya lo tuve que intubar, respirar, etcétera, etcétera. Ahí voy a pensar en la vía central, ahí voy a pensar en ponerle una invasiva, o sea, voy a canalizar con una boca la arteria radial y voy a medir la invasiva, pero no al revés, no voy a empezar a poner una invasiva a la vía central si no logré esto. Y a veces la respuesta es que la noradrenalina no se puede pasar por vía periférica. Eso no es así, se puede pasar perfectamente por vía periférica. Y la expansión por vía periférica, cuando yo tengo una boca de mayor diámetro y más corto, más rápido pasa. La asistencia respiratoria en el shock, bueno, esto no hay mucho que hablar. Obviamente que sirve para el manejo de la vía aérea, mejora la oxigenación y con ello el contenido arterial de oxígeno, forma parte el contenido arterial de oxígeno de lo que es la disponibilidad o transporte de oxígeno y disminuye el consumo de oxígeno. El diafragma, cuando está el paciente taquipnéico, está chocado, diaforético y demás, consume una gran cantidad de oxígeno, de esa disponibilidad de oxígeno que nosotros a lo mejor podemos intubarlo, respirarlo, sedarlo, inclusive si llega con hipoxia refractaria se puede bloquear, hacer bloqueo neuromuscular para lograr una menor cantidad de consumo y que esa disponibilidad de oxígeno vaya a los órganos blancos. Bueno, acá nos metimos en un entrevero, creo, a mi forma de ver, no del todo resuelto, que es la microcirculación. Hoy dije al principio, cuando definimos shock, que hay una disociación entre lo que es la macrocirculación y la microcirculación. Y aparte, ¿cómo evalúo esa microcirculación? En el sentido de valorar lo que es la hipoxia tisular. Muchas veces uno ve pacientes que logramos los objetivos con tensión arterial media de 65, con un tiempo relleno capilar adecuado, que a lo mejor está orinando, no mucho, pero está bien perfundido, pero el paciente persiste con falla orgánica múltiple, está peor, y eso se debe a que no resolvimos o no pudimos resolver la microcirculación. Estos 3 ítems, voy a tratar de no hablar mucho de todo esto porque es muy largo también. Uno de lo que más hace es la saturación venosa de oxígeno. Ustedes saben que hay 2 tipos de saturación venosa de oxígeno, la que hacemos habitualmente es la central, sacada de una vía central, o la mixta o mezclada, que es la de un catéter después del ventrículo derecho, donde va a tomar sangre de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario. En realidad esta saturación venosa, sea central o mixta, lo que va a medir o lo que va a tratar de inferir es si tiene un gasto sistólico o gasto cardíaco disminuido o no. Pero no va a medir, y no es exacta para medir si hay hipoxia tisular o no. Si yo tengo una saturación venosa menor de 70, lo primero que voy a pensar es que ese paciente tiene un gasto cardíaco disminuido. Después tengo que discernir si el gasto cardíaco es porque le falta fluido o porque le falta vasoactivo o inotrópico. Pero no
va a inferir si la microcirculación y el tejido está hipóxico con metabolismo anaeróbico. Algunos hablan de que si está muy alta, por encima del 75-80, hablaría de que habría problemas en la microcirculación, para el cual no hay ningún tipo de evidencia ni trabajo. Esto de la saturación venosa ya salió uno de los primeros que empezó a hacer el tratamiento mediado por objetivo, fue River en el New England del 2001, si no mal recuerdo, donde uno de los objetivos era llevar una saturación venosa mayor del 70%. En el trabajo de él, la gran mayoría de los pacientes, o el promedio de saturación venosa, era de 49%, obviamente que él lo medía con un saturómetro directamente y en forma continua, no lo medía sacando sangre y haciendo un análisis por el aparato de gases en sangre, que son diferentes. No se olviden que el aparato de gases en sangre analiza los gases, matemáticamente llevan una hemoglobina a 15 y una temperatura de 37. River lo hacía con un oxímetro normal, digamos con oximetría directa, por eso que los pacientes de él recibían mayor cantidad de transfusiones, porque veía que esa saturación venosa disminuía, estaba disminuida. Una de las causas era la anemia y la otra causa era el índice cardíaco bajo. Salieron un montón de trabajos posteriores, que son los más importantes, son estos tres, el ARISE, PROCESS y PROMIS, que rebatieron absolutamente todo lo que decía River en cuanto a la utilidad de la saturación venosa como meta de reanimación. Y en un meta-análisis de estos tres trabajos, 4.375 pacientes, en realidad no llegaron a la conclusión que tenerlo como objetivo a la saturación venosa por encima de 70 mejore la reanimación y mejore la mortalidad, como mejoraba la mortalidad en el trabajo de River. Por eso en la campaña Sobreviviendo a la sepsis de 2016 directamente no se pone como objetivo. Esto es aún más complejo y se precisa bastante tiempo para explicar lo que es el gradiente veno-arterial de CO2. Primero que la cantidad de CO2 depende, si bien depende del flujo, también depende de la producción. Uno sabe que la producción de CO2 puede ser una producción aeróbica o anaeróbica. Y la forma anaeróbica muchas veces es por bafedeo del bicarbonato al lactato, que después, como ustedes saben, se transforman en ácido carbónico, CO2 y agua. Ahí viene la producción anaeróbica. Por lo tanto, este gradiente que se intenta colocar, que cuando es menor de 6, uno tendría que inferir que hay una mala perfusión tisular con hipoxia tisular, está muy rebatido. No quiero extenderme demasiado porque también depende de la unión de la CO2 a la hemoglobina y la disociación del CO2 desde la hemoglobina, que depende también de la acidosis, del exceso de base, el trabajo donde se aumenta el exceso de base y se disocia más, de la cantidad de hemoglobina, de la temperatura, del fenómeno de Haldane, que el fenómeno de Haldane, cuando aumenta el oxígeno, la saturación de oxígeno, por mayor afinidad con la hemoglobina, se va a unir ese oxígeno a la hemoglobina, que se unen en partes diferentes, se va a unir en el hemo, pero igual va a caer la unión de CO2 a los grupos nitritos de la hemoglobina. Por lo tanto, la cantidad de CO2 unida a la hemoglobina en presencia de oxígeno es menor. Si está en presencia de oxígeno sería, digamos, bueno, no sería malo. Creo que esto está muy en revisión, en la parte, digamos, más europea se utiliza mucho, asociado a la saturación,
pero digamos, dejémoslo en un punto suspensivo y ver lo que marcaría en el futuro. Lo que sí marca es el flujo. En definitiva, está inversamente proporcional al índice o al gasto histórico. O sea, si yo tengo un gradiente veno arterial de CO2 aumentado, es porque tengo un índice cardíaco o un gasto cardíaco disminuido. El lactato, que es lo que más hablamos, ahora vamos a hablar mejor, y lo que se utiliza muchísimo, tanto en la parte clínica, investigación clínica, como en investigación básica, en la microcirculación sublingual. Hay muchísimo trabajo que ya empiezan a hablar de esto, inclusive se está haciendo uno de pacientes chocados con el COVID-19 en el Fernández, que creo que reclutaron 60 pacientes, porque hay un hecho categórico y bastante llamativo que hasta ahora nadie, o por lo menos yo, no sé si alguien lo pudo explicar, que los pacientes con COVID-19 chocados, con shock, tienen un lactato de 1.9. El punto de corte del lactato es 2.9 para arriba como índice de mortalidad. Y de 1.9 para abajo, pero igual se moría de shock. Y entonces querían ver lo que es la parte de la microcirculación sublingual. Que dicho sea de paso, hay trabajo hecho por Arnaldo Dubin, donde cuando mayor trastorno en la microcirculación sublingual hay mayor mortalidad, que es independiente de cualquier otro factor. ¿Qué pasa con el lactato? Estadísticamente en UTI, el lactato, encontramos lactatos mayores a 2.4 en un 34%, esto es estadística del Sanatorio Eutanasio. Lactato mayor a 5 hay un 6%, el estado ácido-base más frecuente, o el trastorno ácido-base más frecuente, sin duda es la acidosis metabólica con un GAP alto, que nos pasa a nosotros también en nuestra terapia, 71%, y 1 de cada 4 es por lactato. Y la mortalidad, sin duda, es de 83% cuando uno tiene un lactato por encima de 5 milimoles por litro, y 90% cuando uno tiene un lactato mayor de 8 mililitros por litro. O sea que es un buen marcador epidemiológico. Es por eso que nombré lo del coronavirus SATI hoy y lo del estudio que dio que un lactato tan bajo, a pesar de que se morían, y hasta este momento, si tenía un valor el lactato era justamente como un muy buen marcador de mortalidad. Ahora, ¿qué pasa con la sepsis y el lactato? Nosotros sabemos que, bueno, que de glucosa, por la fosfofructoquinasa va a pasar a piruvato, el piruvato puede pasar al ácido láctico o al lactato más un protón, este pasa dentro de la mitocondria, la célula y después la mitocondria, y por la piruvato de deshidrogenasa, el piruvato acetilcoexima, cicloquep, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la sepsis? Pasan muchas cosas. Primero, ya está comprobado por estudios básicos y clínicos que las catecolaminas endógenas están aumentadas, más las catecolaminas que yo le estoy dando. Y se sabe que las catecolaminas estimulan la fosfofructoquinasa, con lo cual pasa más de glucosa a piruvato. Por el otro lado, la sepsis también inhibe la piruvato de deshidrogenasa, que tendría que pasar de piruvato a acetilcoenzima A. Por lo tanto, si no me deja pasar, voy a tener mayor cantidad de sustrato que de piruvato. Con lo cual se va a formar, con lo cual, si yo tengo más sustrato, más piruvato, se va a formar más ácido láctico, más un protón. Pero ese ácido láctico que veré recién es todo aeróbico. Solamente el generado por hipoxia tisular, que
al no haber oxígeno, no se puede generar todo esto que está por acá abajo, va a pasar al ácido láctico. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todo el ácido láctico no solamente aumenta en anaerobiosis, sino también con las catecolaminas y con la inhibición de la piruvato de deshidrogenasa van a aumentar. Y hay muchísimas causas de aumento por causas aeróbicas. O sea, uno siempre infirió que si yo tengo un ácido láctico elevado, va a ser siempre porque tengo un metabolismo anaeróbico. Sin embargo, por las causas previamente dicho, la activación de la bomba de sodio potasio por la catecolamina, que estimula la fosfofructoquinasa, la menor actividad de la piruvato de deshidrogenasa, el aumento del catabolismo proteico, aumento de la glicólisis aeróbica, en definitiva voy a tener mayor cantidad de lactato, pero no solamente como un marcador de anaerobiosis, sino también puede ser de aerobiosis. Y esa es la gran confusión del lactato. ¿Qué quiero decir? Que sería muy buen predictor como valor epidemiológico, eso hasta ahora no hay duda, pero no está relacionado linealmente al transporte o disponibilidad de oxígeno. Y encima también está por el otro lado el clearing del lactato. Si hay falla renal, si hay falla hepática, obviamente que ese lactato va a persistir más tiempo elevado. Con todo esto que uno que infiere, que el lactato no sirve, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que el lactato sirve como hecho epidemiológico. Sirve en la campaña Superviviendo para la Sepsis, ponen como límite 4 milimoles por litro, que es mucho, normalmente uno utiliza 2,2. Y en el Andrómeda, que vimos el trabajo previo, uno de los primeros que vimos, donde relacionaba con el tiempo de relleno capilar, en esa parte enumeramos que a lo mejor si uno seguía por el lactato, hasta normalizar o disminuir el lactato, el clean lactato un 10 o un 20%, podía pasarse y hacer una hiperresucitación. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese lactato que sigue persistentemente alta es por aerobiosis y no por anaerobiosis. Ahora, si yo tengo un paciente que me ingresa chocado o con sepsis, etc., tengo un lactato de 4, lo reanimo, llego a los valores de los objetivos de tensión arterial de 65, un tiempo de relleno capilar de 3, con fluido, con adrenalina, etc. Baja el lactato y persiste en 3, uno, ¿qué tendría que preguntarse? Bueno, está bien, entonces sigue en 3, tengo que bajarlo por debajo de 2,2, tengo que seguir resucitándolo, y probablemente no, porque ese lactato a lo mejor es aeróbico. Distinto es si yo tengo un día y el paciente está con 3, y de golpe empieza a tener, porque se mide en forma seriada, 3,5, 4, bueno, ahí voy a tener que ir a buscar la causa de ese aumento del lactato. Estoy mal de los dedos. Bueno, ya vamos terminando. Shock refractario. El shock refractario, una de las definiciones es que a pesar de la fluidoterapia óptima, dosis elevada de noradrenalina, persiste sin lograr los objetivos. Sigue hipotenso o sigue con un aumento del lactato. Entonces, también la campaña Sobreviviendo para la Sepsis analiza esto. Y hay una asociación de otros vasoactivos o inotrópicos a la noradrenalina. Una de ellas, la vasopresina, bueno, ahí está mal escrito, pero vasopresina, la dosis habitual de 0.03 a 0.06 unidades por minuto, la ampolla viene de 20 unidades, lo recomienda la campaña Sobreviviendo a la Sepsis como segundo después de la noradrenalina, porque había un déficit absoluto o parcial de vasopresina durante la sepsis. De esto hay poca evidencia.
el uso o asociación de adrenalina a la noradrenalina parece tener poco fundamento y menos evidencia. La dobutamina, si uno sospecha, si un paciente tiene una depresión miocárdica, y cuando vimos la curva de Frank-Starling, que era esa curva que estaba por debajo, y que el paciente podemos inferir que tiene una depresión miocárdica, podría estar indicada. Pero hay muchísimo más evento arrítmico y mortalidad. La dopamina, que en un tiempo usábamos muchísima dopamina, ya prácticamente no se usa, genera muchísima arritmia, genera mayor mortalidad, sobre todo asociado a la noradrenalina, y una de las pocas indicaciones sería el shock con bradiarritmia y un QT prolongado, controlando muy bien lo que es todos los eventos arrítmicos y la dosis que le vamos a dar de dopamina. Y lo que sí también la campaña Sobreviviendo a la sepsis indica es la hidrocortisona en dosis baja de 100 miligramos cada 100 miligramos cada 12 horas, está bien, por la insuficiencia renal que puede ser relativa o absoluta. Y esto agrego yo porque muchas veces nos pasa que es un shock refractario, el paciente no anda bien y demás, porque evidentemente el foco no está resuelto. Hay muchas causas de resistencia a los vasoactivos. La que siempre hablamos es la acidosis metabólica, un paciente muy acidótico que nosotros le damos vasoactivos, noradrenalina y dosis mayores y no resolvemos la acidosis o no resuelve el paciente la acidosis metabólica y no logramos el objetivo de tener una TAM de 65. El otro es el hipotiroidismo, tomarlo muy en cuenta, la insuficiencia suprarrenal, que recién la nombramos, que generalmente cuando el paciente persiste y sospechamos una insuficiencia suprarrenal relativa o absoluta. Anafilaxia, más de una vez nosotros tenemos un paciente con múltiples esquemas antibióticos y con un rash, y que sabemos que es por el uso de esos antibióticos, y un 33% de esos pacientes se manifiestan solamente por hipotensión y la hipocalcemia. Creo que para de muchos de ustedes llegamos un poco a las conclusiones. Primero, el diagnóstico precoz, diagnosticarlo precozmente y sobre todo el shock oculto y el tratamiento precoz, lograr objetivos ya lo hemos nombrado previamente, precozmente, en una hora. El uso de noradrenalina precoz en la fase inicial, fase de optimización, pero dentro de la primera hora. El uso racional y óptimo de fluidos. Tenemos que tener alguna forma de medida dinámica para indicar los fluidos, sobre todo en la etapa de optimización. Y obviamente la indicación de antibióticos precozmente y adecuada durante la reanimación. En síntesis, tengo media hora más y ya está, ¿no? En síntesis, si uno ve que hay que lograr tener una tensión arterial media de 75, tratar de llegar a un tiempo de relleno capilar menor de 3, buscar un foco y tratarlo adecuadamente, hacer una reanimación precoz dentro de las primeras horas y lograr los objetivos. El uso precoz de noradrenalina, evidentemente son todas cuestiones clínicas, o sea que no tenemos que tener ningún aparato raro alrededor. Eso sí, el último punto, que tampoco son aparatos raros, es buscar uno o más métodos. A mi forma de ver, tendríamos que tener por lo menos 2 o 3 métodos dinámicos para poder optimizar los fluidos y no pasarnos de la cantidad de fluidos porque aumenta la mortalidad. Bueno, con esto doy fin a la charla. Si quedaron dudas, como siempre digo, nos escriben a Villa o a mí o al WhatsApp del grupo. Si quieren que profundicemos algunos de los temas, sobre todo las mediciones dinámicas y funcionales, que por ahí no hablé demasiado porque
creo que nos íbamos de tiempo. Como ven, son un montón, cada una de ellas tiene su forma y su descripción, así que las preparamos para la próxima y no habría ningún problema. Ya, muchas gracias.